RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Desde la ciudad del amor es nuestro tiempo. Comienza el espacio en blanco. Programa especial desde una ciudad mágica, desde Teruel y desde este flamante Teatro Marín, que se sienta el alma de esta tierra, con un aplauso de todos vosotros. Como siempre, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. Esta noche en la parte técnica, Manuel Vallabriga, Pablo Hernández y José Luis Martín. Hay también compañeros del teatro, Jorge Puerto, Fran Fresneda y Gaby Gómez, y alguna gente de Plata Eventos, Patricia García, y en Radio Nacional de Madrid, David García, Jorge Saber Pastor y los compañeros de Control Central. Y además Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución, y como siempre Natalia Sotillos realizando y coordinando todo el programa, y Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí en este programa especial. Y al comienzo hemos de dar las gracias. Te lo he dicho, David, he hecho muchas cosas en este mundo nuestro. He ayudado a organizar muchos congresos, nunca había visto ninguno como este. David Gutiérrez, director general de la Caja Rural de Teruel, os pido un aplauso para él. Buenas noches, Miguel. No sé si se te ha oído, a ver. Buenas noches, Miguel, encantado de estar contigo aquí. Qué bien que la banca sirva para patrocinar también la cultura como esto y programas de radio como el nuestro y otro montón de cosas que hacéis. Déjame que salude a Joaquín Justé, el presidente de la Diputación de Teruel. Gracias también a ti por hacer posible todo esto, por confiar en ello y por habernos abierto las puertas de esta ciudad del amor. Encantado también, pero la verdad es que el mérito es de David, que es el que nos ha liado a nosotros, con lo cual sí, es un poco liante. Antes de que te vayas, o quieres entrar después, tú verás. Si no, dime 3 sitios de Teruel o de la ciudad o que no podemos perdernos. Bueno, pues turísticamente, el Matarraña, el Maestrazgo, cualquier zona, Guadaljabalambre, tenemos zonas extraordinarias. Ayer lo decíamos también, 236 municipios que nos sorprenden, que nos encantan, que nos acogen y que podemos descubrir cosas maravillosas en cada uno de ellos. Por tanto, cualquier sitio de la provincia de Teruel es algo nuevo, distinto, y que de verdad, si la gente viene y lo prueba, repetirá, se enamorará, ya que estamos en Teruel. Nos van a escuchar de muchos lugares. A este programa, fíjate, han venido de Jordania, han venido de Paraguay, no de Uruguay, una gente que nos había escuchado y se han venido de repente para acá, y está hablando con oyentes de diferentes partes de la península, de montones de lugares, ¿no? Qué bonito que la gente pueda venir a conocer esto y como tú dices, van a repetir. Seguro, les va a sorprender porque tenemos espacios naturales, patrimonio, que lo que es una debilidad que digo siempre, que tenemos poca tira económica, es una gran fortaleza porque no han cambiado las cosas en siglos, porque tenemos todo natural, todo virgen, productos agroalimentarios sanos, saludables, que enamoran a todo el mundo. Estáis enraizados, que decíamos. David, ¿vais a seguir aportando o ayudando a la cultura?
Por supuesto. Como contabas, Miguel, es un poco el ADN nuestro. Somos cajas rurales. Es un modelo de banca cooperativa. Es diferente a la banca comercial que se conoce muchas veces. Y cajas como Soria, la nuestra, Extremadura, Zamora, que bien conoces, pues uno de nuestras enseñas es ¿no? Generamos beneficio. De ese beneficio un 10% lo destinamos a obra social. Y dentro de la obra social la cultura y la educación es aspecto fundamental para centrarnos. Entonces, desde luego que haremos actos como este, porque bueno, la experiencia yo creo que está siendo extraordinaria y repetiremos cuando quieras, Miguel. Un aplauso os pido para ellos dos. Gracias, gracias, gracias y que sigamos. Si queréis... Y tenemos más sorpresas que no teníamos previstas en el programa. Monseñor, un placer que estés aquí con nosotros. Un placer también para mí acompañaros. José Manuel Satué, obispo de Teruel y de Albarracín. Sí, José Antonio Satué. ¿José Antonio? Sí, sí. Ya me han dicho José Manuel, mira que lo tenía bien apuntado. Es que hubo un obispo que se llamaba José Manuel y todavía me confunden con él. Sí. ¿Qué te parecía el padre Francisco? El Papa. Bueno, pues me parecía una persona especial, ¿no? En el sentido de que tenía una intuición fuera de serie, sabía entender y transmitir con mucha sencillez los problemas más graves y también las posibilidades más grandes que tenemos tanto en la Iglesia como en el mundo, y creo pues que este tsunami de gratitud que ha salido de todos los puntos de la tierra y de personas muy distintas, algunas que pertenecen a la Iglesia Católica, pero muchas otras fuera de ella, pues me parece que es el mejor reconocimiento a un hombre que ha sido un verdadero regalo, un regalo precioso tanto para la Iglesia como para la humanidad. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que sí, y haber tenido la ocasión de haber tratado alguna vez con él, pues para mí es un privilegio que guardo en mi corazón. Voy a contar algo que... No lo voy a contar, me lo callo por el momento. Me han dicho también que has trabajado con el nuevo Papa, León XIV, decimocuarto. Sí, hay veces que la vida tiene carambolas complicadas, pero otras veces hay carambolas muy bonitas, ¿no? Y en 2023 el Papa Francisco precisamente me nombró miembro de una comisión que se llama Dicasterio de los Obispos, que se encarga precisamente del nombramiento de obispos en todo el mundo. Y el presidente, el prefecto de ese dicasterio, era precisamente el cardenal Prevost, y ahora Papa León XIV. ¿Cómo es en las distancias cortas? Pues ciertamente es muy distinto al Papa Francisco. ¿Sí? Él es muy tímido. El Papa Francisco era un porteño, bueno, un argentino, pues con esa gracia que a todos nos cautivaba. Él es mucho más comedido, pero ciertamente es una persona con la que es una delicia poder trabajar, ¿no? En este año y medio que he podido trabajar con él casi todos los meses allá en Roma, pues transparenta una humanidad muy fuerte, está muy atento a lo que podemos vivir las personas que trabajamos con él. Es una persona que cree en esto que la Iglesia está hablando últimamente, que es la sinodalidad, es decir, que todos tenemos mucho que aportar, escucha mucho, ayuda para que todos podamos hablar en libertad, tiene en cuenta lo que dice. Él no acapara las conversaciones. Me parece que después de Francisco es el Papa que necesitábamos, porque lo fundamental está en la misma línea, pero con sus acentos propios, como es normal. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco comprometida? Adelante, a ver qué pasa. El otro día hicimos un programa hablando con Cónclave, se llamaba el programa, hablando con Eric Fratini, uno de los expertos en el Vaticano. ¿Es verdad que hay tantos grupos diferentes, tantas presiones entre unos grupos y otros? Yo creo que como todo grupo humano ciertamente hay muchas diferencias. Lo que pasa es que normalmente nos fijamos casi siempre en las diferencias o en los grupos ideológicos, izquierda-derecha. Sin embargo, ¿quieres un pañuelito para...? Sí, soy demasiado sudador, gracias. Hay como, me parece, otras divisiones, por decirlo así, que me parecen mucho más interesantes. Por ejemplo, estar con los pies en la tierra o no estar. Se puede ser de izquierda y estar con los pies en otro sitio, se puede ser de derecha y estar con los pies en otro sitio. La sensibilidad para hablar de Dios, permíteme la expresión, desde el misterio, no como si lo supiéramos todo, sino como
que hemos recibido una buena noticia que tenemos que transmitir, pero la tenemos que transmitir con el respeto de saber que de Dios solo podemos saber algunas cosas. O sea que me refiero que es verdad que hay diferentes sensibilidades, pero la más importante no es la de izquierda a derecha. ¿Te me has ido por las ramas? Un poquito. Yo creo que no. Déjame ya no me quiero meter más contigo. Estás Vale. aquí para anunciar algo que a mí me ha parecido súper fundamental, la esperanza, emergencia social. Vamos a hablar de ello. Pero parece que hay grupos dentro de la Iglesia que se han olvidado del Evangelio o del mensaje de Jesucristo. Pregunto. Yo creo que hay, desde luego, diferentes sensibilidades, como estoy diciendo, y hay personas que a lo mejor pueden darle más importancia a la tradición que al Evangelio. Y nosotros, como católicos, no cabe duda que para nosotros lo más importante es el Evangelio de Jesús con toda su frescura, pero también es cierto que para nosotros la tradición no es algo negativo, sino que es algo que nos ayuda a anclarnos en el Evangelio y a seguir progresando. Cada cual tiene su tendencia, algunos más hacia el Evangelio, otros más hacia la tradición. Yo un día iba en un avión a Perú y de repente, ¿sabes quién apareció? ¿Quién? El actual Papa. Le habían acabado de nombrar, no sé cómo se llama, el jefe del grupo suyo. Sí, de los agustinos, de los seguramente. agustinos, y empezamos a hablar, 3 horas estuvimos hablando mientras íbamos para allá. Yo cuando le vi que le habían nombrado, yo decía, ¿cómo me suena su cara, no? Yo evidentemente lo conocía sin gafas. Le hice una pregunta que te voy a volver a hacer a ti. A ver. La gente que no es cristiana también se va a salvar sin creer en Jesucristo. ¿Qué pasa con los maometanos, con los budistas, con los sikhs, con los parsis, con judíos, etcétera, etcétera? Yo me alegro mucho de pertenecer y de ser representante de una religión que tiene como lo más alto de sí mismo el amor. Y en Mateo 25 se nos dice que entrarán al reino de Dios aquellos que dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, vestieron al desnudo, acogieron a aquel que venía de lejos sin lo necesario para poder vivir. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, que es el punto de vista de la Iglesia, se salvará aquel que ame, y aquel que no ame lo tiene muy difícil porque Dios es amor. Ole. Yo te agradezco, José Antonio, que estés en el programa. Esto teóricamente es un programa de misterio, aunque ya te digo, ha habido otros obispos que han estado. Cuéntame un poco qué es eso de la esperanza, emergencia social, que se va a hacer la semana que viene. ¿Necesitamos tener esperanza? La esperanza es el motor que nos mueve, ¿no? Como personas y como sociedad. Cuando una persona tiene esperanza, una sociedad tiene esperanza, tiene fuerza incluso para afrontar las dificultades. En cambio, cuando estamos así más aplatanados, más desesperanzados, ciertamente las posibilidades de crecimiento son mucho más pequeñas. Y por eso hemos organizado este congreso, ¿no? Porque nos parecía que en el momento en el que vivimos, tantas personas, incluso jóvenes y niños, están a falta de esperanza. Algunos de ellos te dicen, y se te parte el alma, que van a vivir peor que sus abuelos. Por otra parte, el Papa Francisco conectó con esta sensibilidad y lanzó el Jubileo de la Esperanza. Y por otra parte, en este tiempo de tanta crispación y de tanta polarización, queremos hablar de la esperanza, pero no solo desde el punto de vista de la fe. Queremos hablar, creyentes y no creyentes, personas con una sensibilidad más de izquierda y más de derecha, desde la filosofía, desde la psicología, desde la sociología, también desde la espiritualidad, y estamos convencidos pues que va a ser un acontecimiento interesante para nuestra ciudad y para todas las personas que quieran venir, que todavía se pueden apuntar. Congreso de la Esperanza.es. Vale, ahora te voy a hacer que lo repitas. Por eso os doy la enhorabuena. Me ha parecido tan interesante y tan necesaria esa esperanza. ¿Dónde y cuándo? ¿Aquí en Teruel? Aquí en Teruel, sí, el fin de semana próximo. 23, 24 y 25. ¿Y en qué lugar concreto? Es un lugar que llamamos San Julián, donde muy cerca de aquí, en Teruel todo está cerca. Vale. Y allí nos vamos a encontrar. ¿Y dónde se pueden informar y apuntar? Efectivamente, en esa página web que decía congresodelaesperanza.es. José Antonio, ha sido un placer. ¿Podrás llegar a ser papa algún día? Bueno, otros tienen menos posibilidades, pero yo creo que no tengo ninguna. Pido un aplauso para él. Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco. Gracias. Encantado. Y seguimos ahí.
buen número de invitados especiales que van a llegar a descubrirnos lugares especiales y mágicos de este sitio donde estamos, de Teruel. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Programa especial desde una tierra que, según dicen, no existe. Pero en compañía de invitados muy especiales, vamos a comprobar que existe y que está muy viva. Invitados especiales. Estos son parte de los temas que os hemos preparado y vamos a comenzar presentando a nuestro primer invitado, Javier Lizaga. O Lizaga. Lizaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a este viaje que al final yo creo que recorre este programa a tantos lugares del mundo que en sí mismo es un viaje participar y escucharlo. Pido un aplauso para él. ¿Eres el coordinador de Galáctica? Soy el responsable de Outreach, que es de divulgación, compañero y encargado de traducir a quienes trabajan en Galáctica y en ese centro de estudios de física del cosmos. Vale, déjame que pongamos una introducción para conocer eso que estáis haciendo, que para mí era todo un misterio. Nos vamos hasta un enclave muy especial a descubrir secretos del universo. Aprovechamos los primeros datos que nos ofrece el portal Natural Portraits. Galáctica es el primer parque de Europa que está íntegramente dedicado al mundo de la astronomía y la astrofísica, y que combina la divulgación astronómica y la observación del cielo nocturno para todos los públicos, a simple vista y a través de grandes telescopios. Además, no es solo un observatorio, sino que Galáctica es también un museo de la astronomía único y totalmente interactivo. Se encuentra ubicado en las proximidades de Arcos de las Salinas, en la provincia de Teruel, Aragón, enclavado en plena Sierra de Javalambre y muy próximo al Observatorio Astrofísico de Javalambre. El complejo cuenta con 9 cúpulas de apertura completa con su correspondiente sala de control. 2 de ellas albergan un telescopio de observación solar de 150 milímetros de apertura y el telescopio estrella del observatorio, el GT80, un telescopio científico y divulgativo de 80 centímetros de apertura, que además de capturar imágenes del cielo nocturno, permite observación visual a través de un ocular. Así llaman a nuestro destino, Galáctica. Y hoy, junto a invitados especiales, vamos a conocer algo más de él y del universo. ¿Te ha gustado? Yo no sé qué contar. Me has dejado patidifuso, claro, esto es una sorpresa. Aquí en Radio Nacional hacemos las cosas bien. Yo me quedé alucinado cuando subí allá. No sé si conocéis Galáctica, le digo a la gente que está aquí en Teruel. Yo creo que en Teruel sí. Un lugar Tenemos que invitar a tus oyentes de... Claro, de eso se trata, por eso lo estamos haciendo. Este es un programa de misterio. Hemos descubierto un lugar que es de otra galaxia. Eso es una cosa absolutamente increíble. ¿Por qué en ese sitio? Bueno, porque está a los pies del observatorio astrofísico de Javalambre, que es donde se hace ciencia. Esa sería, por así decirlo, la parte formal, aunque yo lo que diría es que Teruel tiene una materia prima, lo que nos gusta contar, que es el cielo. Es un lugar maravilloso para contemplar el cielo. El otro día pues tenemos uno de los mejores cielos de Europa, podríamos decir. Sí. Este programa que estamos haciendo es un poco el primer paso, o pretendemos que sea, de ese eclipse que se va a ver el año que viene, que va a ser... Yo digo que Teruel ha sido bendecida por ser uno de los lugares por donde se va a poder ver mejor. Te vas a quedar un ratito para después y nos cuentas cosas del eclipse. Perfecto, os cuento que va a ser un lugar privilegiado. ¿Has visto alguna vez algún ovni? No. ¿Con esos cielos que tenéis ahí no ves nada? Tenía que traerte a mi terreno un poco, ¿eh? Pero a simple vista yo creo que es complicado verlo, aunque se pueden ver. Hay por ahí unos cuantos especialistas que te contarían. Vale. Me hubiera gustado. Ya te digo, yo aluciné con ver ese lugar. ¿Qué es exactamente Galáctica? Porque arriba tenéis el observatorio donde hay científicos de primer nivel que están mapeando el cielo. Sí, hacen un cartografiado de todo el cielo visible desde aquí, desde el hemisferio norte. Las estrellas
son luz. Entonces es muy poético. A mí me gusta contar que lo que hacemos desde aquí, desde un rincón del universo, es recoger la luz que envían las estrellas. Hace nada, en noviembre, se dieron a conocer a los científicos ya los primeros 12 grados de ese mapa. Un mapa que tendrá 8.000 grados, vamos a decir. En los primeros 12 grados ya hay 450.000 galaxias. 450.000. Ya se han puesto a disposición de la comunidad científica para que hagan sus investigaciones, comparaciones, y a partir de ahí estudien cómo se ha creado, cómo se ha formado las estrellas, el universo. Déjame meter una cuña. Y eso es Dale. Y eso es desde Teruel. Lo que hacéis aquí, sigue, perdón. Claro, pero porque es un sitio privilegiado, es lo que el otro día contábamos. Ahí, por ejemplo, a Galáctica, por cambiar, ya está viniendo Universidad de Pekín, Universidad de Hong Kong, y lo primero que hacen cuando miran al cielo y se quedan alucinados. Ellos, algunos de ellos en sus ciudades ya no ven estrellas porque están llenas de polución, de contaminación lumínica. Claro, es que tenemos algo único. Tenemos algunas fotografías que vamos a poner en nuestra página web y en las redes sociales para que vean Galáctica. Y yo no sé si, Patricia, ¿tienes alguna foto por ahí de Galáctica para ponerla aquí en la pantalla? Si la encuentras, si no, nada. No, la idea está en nuestro espíritu, eso, contarle qué es el universo porque una cosa es que está para todos los públicos. En eso ha habido mucho esfuerzo, en que desde los más pequeños hasta los que son aficionados puedan venir ahí. Ya decimos, estudiantes de carrera vienen allí a hacer sus prácticas. Increíble. ¿Y por qué es tan poco conocido? A nivel popular me refiero. Bueno, porque acabamos de conocer, porque la ciencia, lo hablábamos el otro día, a veces tiene mala prensa, nos cuesta colarnos, pero poco a poco. En Teruel es muy conocido, creo yo, y poco a poco hay que ir ampliando, gracias a programas como este, por ejemplo. Y según me han contado, me contaba, ¿cómo se llamaba? Estelios. Es que tenemos de todo. Irán, Grecia, Italia. Es un pequeño mundo también científico, pero el CEFCA, y eso también se tiene que conocer. Desde aquí se están investigando, o sea, hay investigadores punteros de todo el mundo. Vale. ¿Crees que puede haber planetas habitados? Se lo decía él y me decía que imposible, no sé cuánto, no sé qué. Y aquí en el programa vienen gente de un nivel que dice, mira, no sé cuánto, no sé qué, ¿esto qué es? Yo te puedo hablar de creencia, que es un poco lo que... Vale. Desde el punto de vista de la ciencia, yo no... vamos a jugar con dos probabilidades. La primera, lo que decimos, no podemos ser tan pretenciosos. Y yo ahora te decía, solamente en 12 grados ya hemos detectado 450.000 galaxias. Pensar que no hay ninguna como la nuestra, es decir... ¿Cuánto espacio desaprovechado? Sería muy pretencioso pensar que en ninguna no se ha desarrollado la vida, entendiendo vida como lo mínimo, ¿no? Cuando empezó aquí hace 4.000 millones de años, que es decir, algo que sea autónomo, que se pueda reproducir, que luego puede dar lugar a la vida más inteligente. Claro, pero ahora vamos a la noticia mala, ¿no? Si la noticia buena es, por probabilidad tiene que existir algún planeta como el nuestro. Claro, por probabilidad lo difícil es encontrarlo. El otro día hablábamos en esa línea del tiempo que es una de las cosas maravillosas de Galáctica, que hay que verla, que explica como en un año, en la cronología de un año, la historia entera del universo. Hace 14.000 millones de años empieza ese universo. Bueno, en el último segundo de ese año es cuando los hombres han sido capaces de comunicarse, de lanzar señales al exterior. Entonces, claro, nuestro último segundo tendría que coincidir con el último segundo de otra civilización en otro lugar, y tendríamos que conectar. Eso es lo complicado. ¿Y tú no crees que vaya a ocurrir, no? Bueno, vale. ¿Cualquier persona puede ir a observar las estrellas en esos telescopios que tenéis? Sí, prácticamente todos los fines de semana hay observaciones, actividades. Lo maravilloso es eso, es todo lo que pasa por la noche. Es verdad que el museo es vanguardista, autodidacta, es táctil, hay 720 clips de vídeo, es decir, te puedes pasar allí unas cuantas horas, pero lo espectacular es mirar al cielo simplemente. Ya, ¿tú has mirado muchas veces? Unas cuantas, sí, estoy aprendiendo a mirar al cielo. Y la verdad que es un tempo diferente. Yo leía, esto no tiene nada que ver, me
leía mójate. a una cantante de fado que decía: yo creo que el tempo de mis canciones viene porque yo nací en las Azores, que es un sitio, es una isla, todas las islas son un poco aisladas, y aquello me recordaba a Teruel, ¿no? Que tiene un poquito de aislado por las comunicaciones que vamos mejorando, pero tenemos un poquito de, claro, de estar en el interior, y nuestro tempo creo que también es diferente. Creo que por eso somos un lugar especial para mirar al cielo. Te quedas luego un ratito en la segunda parte para hablar de eclipses. Me encanta. Forma de contacto, para que la gente pueda conocer un poco más eso que a mí me ha parecido sorprendente. Tiene un pequeño hándicap, es la carretera, pero bueno, pero las cosas buenas hay que ganarlas, ¿no? Hay que meterse en la montaña. Arcos de las Salinas, la carretera está muy bien, pero hay que ir despacito, con cuidadito, y cuando llegas allí ves, parece, ¿sabes lo que a mí me recordó? Casi una nave que... Yo que he estado en otros planetas, he estado por ahí, digo, esto es otro planeta. Aquí han llegado los extraterrestres. Yo en eso coincido contigo. Aquí han llegado los extraterrestres, han montado todo esto, y estos señores se creen que han sido ellos. Ya han montado Galáctica. No, de lo bonito que está y de lo bien que está. Igual le han hecho algún retoque, yo ya no puedo, no sé, pero sí que es verdad que tiene un punto de... algo lunar, algo increíble, espectacular, porque ves la montaña desde dentro del museo y eso te traslada. Te están hablando del cosmos y miras y ves esa montaña... Increíble. Sí. Vuelve a decir qué forma de conectar y para conocer más. www.cezca.es, www.galáctica.es. Y redes sociales, nos encuentran por todas partes. Fácil. Un aplauso Galáctica. para él. Quédate un ratito, vale, y gracias. Gracias a vosotros por el trabajo. Gracias. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en blanco. El lugar donde encuentras lo improbable. Hoy con un programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Marín aquí en Teruel, y llega un nuevo invitado, un tiarrón súper gigante, que es alcalde de un pueblo que se llama Hugo Arquímedes Ríos Navarro, alcalde de Mora de Rubielos. Os pido un aplauso para él. Todo un personaje que nos visita. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, muy bien. Un placer que estés aquí con nosotros. Yo encantado de estar aquí. Vale, tienes que ser breve porque tenemos poco tiempo. Escucha esta introducción que hemos preparado para ti. Un nuevo destino se abre ante nosotros. Mora de Rubielos. Una villa medieval en Teruel llena de sorpresas. Entre ellas, su castillo. Miguel Ángel, del canal Camino Templario, nos ofrece la siguiente información. Hola amigos, como os prometimos, nos encontramos en el castillo de Mora de Rubielos. Este castillo tuvo su especial importancia como baluarte defensivo y al mismo tiempo como palacio señorial. La villa de Mora de Rubielos fue conquistada por el rey aragonés Alfonso II el Casto en 1171. Según cuenta la leyenda, con la ayuda del arcángel San Miguel. Pero serán los Fernández de Heredia los que finalmente construyan esta fortificación. Por sus características y su historia, esta fortaleza se merece por derecho propio entrar en la lista de los mejores castillos de la península ibérica. Conozcamos algo más de la historia de este castillo y algunos de sus misterios. Yo, Arti, que he visto muchos castillos por el mundo y por ahí, gracias a Dios, me quedé alucinado viendo el vuestro. Primero, no se ve cuando llegas al pueblo, como otras veces que el castillo está arriba. Sí, es una de las curiosidades. ¿Lo conocisteis ahí o qué? Es una de las curiosidades, es una de las cosas que hacen que sea pues un castillo un poco más misterioso. No se ve desde ninguna parte, es un castillo totalmente, digamos, escondido, oculto a la vista. Sin embargo, si te acuerdas, cuando subimos arriba a la terraza, hay una vista espectacular, brutal, de todo lo que es el valle del centro de esta Sarrión. Se ve Sarrión, se ve la Puebla, se ve prácticamente todo. Y bueno, pues es una de las curiosidades que tiene, que está escondido, que son 9.000 metros cuadrados de... Eso te iba a preguntar, gigantesco. Es muy, muy grande, pero totalmente escondido. Hasta que no estás a los pies del castillo no lo ves.
De hecho, la gente cuando para el coche en el parking dice, perdón por la expresión, pero dice, la Virgen, ¿qué es esto? Y bueno, tiene más curiosidades como yo creo que se puede contrastar, y es que es un castillo defensivo, sí, pero que no pertenece a ninguna orden militar. No está asociado a ninguna orden militar, lo cual es muy extraño, porque todos los castillos o bien son de los Calatravos o de los... cualquier orden militar de los que haya. Tenemos al lado la orden de la Selva Negra de los monjes de la Selva Negra. En Alfambra tienes la de los otros. Vamos, al final, todos los castillos que tenemos alrededor, todos, o son templarios, o son de una orden militar, o son de Montesa. Pero el de Mora no, el de Mora está fuera de todos. Entonces, claro, ¿por qué? Pues posiblemente por la historia que viene de la idea de Juan Fernández de Heredia. Juan Fernández de Heredia, cuando se hace con el castillo, yo creo que es un noble que es heredero de los templarios. Hay que tener en cuenta que precisamente él viene de cuando los templarios son perseguidos y exterminados. ¿Qué año estamos hablando? Pues 1300, entre el 1300 y el 1380. Vale. Y cuando esto ocurre, hay que tener en cuenta que los únicos templarios que no son ejecutados y perseguidos son los del maestrazgo. A estos consiguen una bula y se les perdona. Se les perdona en una sala de la Catedral de Tarragona, se les perdona el no ser perseguidos. ¿Qué ocurre? Que él lo que hace es conseguir que el castillo, todo lo que él ha aprendido de los templarios, llevarlo allí. Se convierte en una persona muy importante, se va a Aviñón, cuando el papado pasa del Vaticano, pasa a Aviñón, y se trae a Mora de Rubielos a todos los maestros francmasones que había en Aviñón, se los trae a construir el castillo de Mora y la iglesia. Déjame que diga, increíble lo que hicieron de bonito ahí dentro. Porque no parece un castillo típico medieval, sino wow, lo que hay ahí. Es un palacio, realmente es un palacio. Es una fortaleza que se dedica pues sobre todo a ser palacio y sitio donde vivir, donde pasar mucho tiempo. Y bueno, pues cuando él los trae, empiezan a construirlo con una serie de preceptos y una serie de condiciones que hacen que sea distinto. Tenemos todas las zonas nobles, que es normal, que son zonas donde están las habitaciones, donde están las salas, las zonas de la guardia, pero claro, cuando bajas a los sótanos del castillo empiezas a ver cosas que son muy extrañas. Empezando porque tenemos unas 52 marcas de cantero en el castillo, lo cual es muy extraño. Tenemos una escalera de caracol con marcas muy raras. No es que sean raras, lo que pasa es que son marcas que al final no sabes por qué. Si a los canteros les pagaban por hacer la piedra, porque esa escalera tiene tantas marcas, una marca en cada escalón distinta. Diferentes. Claro, a cada cantero le encargan un escalón. Cuando bajas abajo y te encuentras la zona que se llama de la cripta, que no es de la cripta, en realidad no es una cripta, eso fue cripta porque cuando pasó en el tiempo, en el 1700 pasó a ser de los franciscanos. Entonces, cuando fue monasterio franciscanos, sí que es verdad que los enterraban allí. Pero bueno, no es una cripta, y te bajas allí y la ves orientado en una pared totalmente a la izquierda, al este, totalmente al este, es la pared de la izquierda cuando bajas, totalmente al este. Una pirámide o un triángulo al que le falta el abselojo. Por la parte de arriba, ¿verdad? O sea, le falta el abselojo que todo lo ve, que es una marca que, claro, hoy en día todos tenemos conciencia de una marca del billete de dólar y todo el mundo dice, es una marca masónica. Bueno, pues, a ver, los masones entonces, como los conocemos nosotros hoy, no existían. Bueno, tenemos una teoría, hemos conseguido un amigo que se llama Miguel Hernández Bronchud, ha escrito un libro, hace una tesis bastante concienzuda sobre el castillo, y de hecho nos lo han ido corroborando desde distintos sitios, y nosotros estamos convencidos de que el castillo es un castillo de iniciación. ¿Iniciación a qué? No lo sabemos. Wow. Todos los sótanos de abajo tienen pinta de ser salas donde había reuniones. ¿Reuniones para qué? No lo sabemos. Pero sí que es cierto que dentro de lo que son la escalera, sí que está muy enmarcada la escalera. Y la escalera tiene 36 escalones. Los 3 primeros no tienen ninguna marca. Y en cualquiera de los grupos o de gente que se reúne, pues podrías decir que las 3 marcas son los 3 peldaños que hay en cualquier agrupación. El aprendiz, el compañero y el maestro. Cualquier agrupación... Aguanta un poquito.
Porque en el programa tenemos a la persona que más sabe de castillos, más sabe de historia, más sabe y además que lo cuenta muy bien. Va a entrar dentro de un momento. Jesús Callejo, os pido un aplauso para él. Jesús, ¿tú conocías este castillo? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Pues no, conozco un poco, en fin, todo lo que es la estructura de ese castillo, ¿verdad? Y es una curiosidad que no forme parte de ninguna orden militar, cuando lo lógico es que formara parte de los Calatravos o bien de la Orden de Montesa, ¿no? Que es la que se crea precisamente para recluir un poco a todos los templarios que habían quedado por ahí desperdigados. Y es verdad que es un castillo que tiene muchísima leyenda y muchísimo misterio, y sobre todo, un poco se contó antes al principio, también esa intervención sobrenatural que hubo, que es un poco lo que me interesa. Dentro de la propia Reconquista hubo esas intervenciones de caballeros celestes, y en este caso San Miguel tiene mucho protagonismo en Mora de Rubielos. Entonces ahí sí que me interesa un poco por ese aspecto de saber cómo determinados acontecimientos históricos están basados a veces en acontecimientos sobrenaturales, que a veces se pasan un poco de soslayo porque son un poco como incómodos, pero no es el único caso. En este caso San Miguel, y en otros casos es San Jorge el que hace pues acto de presencia para dar la victoria a las huestes cristianas, y eso luego queda reflejado normalmente pues en los escudos heráldicos, queda reflejado en la toponimia, queda reflejado por supuesto en las leyendas. Y Mora de Rubielos es cierto que es un castillo que a día de hoy tuvo una importancia capital, y posiblemente, como bien decía el alcalde, algún proceso de iniciación ahí se estaba produciendo. Vale, hay que ir a verlo, ¿verdad? Hay que ir a verlo. Aguanta. Decías, 33 escalones, 36. Hay 36, 3 no tienen nada. Después hay 33 escalones. Cada uno con su marca. A mitad de escalera hay alguno que repite, pero no son seguidos, sino que repite desde abajo, hasta que llegas al 32, que es el último escalón que tiene marca. Claro. ¿Masones? Yo creo que masones no. ¿Grado 33 de los masones? Sí, lo que pasa es que quizá Juan Fernández de Heredia, cuando diseñó el castillo y empezó a hablar con el castillo, su idea era, cogió a los maestros francmasones que se trajo de Aviñón para construir, y lo que nosotros tenemos la corazonada o lo que estamos trabajando sobre ello es que los cogió a todos y les explicó que ellos eran los que tenían la posibilidad de hacer mejorar la humanidad. Es decir, al final construye y digamos que avanza gracias a los nobles y a la Iglesia, que eran los que construían en aquel momento catedrales, castillos, fortalezas, pero realmente los que diseñaban la forma de construir, los que diseñaban cómo se iba a vivir a partir de ese momento, que ideaban todo, eran los maestros francmasones, eran los artesanos que había en aquel momento, tanto en madera como en piedra, como en forja. Entonces él los reúne y él les hace ver a ellos que realmente ellos son los que de verdad van a conseguir que la humanidad avance y que vivamos mejor todos los seres humanos. Cuando esto ocurre, ¿qué conseguimos? Decir, la masonería se creó en el Castillo de Mora. No, Juan Fernández de Heredia puso una semilla en la masonería moderna. Y la puso ahí. Nosotros estamos convencidos totalmente de que la puso ahí, y cada vez tenemos más indicios. Juan Fernández de Heredia, al final de su etapa, fue en 2 ocasiones embajador del Papa en Londres. Y la Logia Masónica de Londres nos ha reconocido que hacia el año 1600 y muchos, que es la época de Juan Fernández de Heredia, hubo contactos con el exterior, los primeros contactos con el exterior, con las ideas de lo que después pusieron en marcha. Hay que tener en cuenta que la masonería moderna hasta 1707 no sale a la luz, con lo cual digamos que durante esos 300 años que hay desde el 1300 y 1400 hasta el 1700 fue cuando se fue fraguando todo el misterio que se genera alrededor de los masones, que es cuando ellos se abren. Pero bueno, Juan Fernández de Heredia no pensó en lo que quizá nosotros vemos como masones. Él pensó precisamente en encauzar todo el trabajo de las personas que podían hacerlo en mejorar la vida del ser humano. No solamente tenía ese castillo, ese personaje, tenía un montón de castillos, ¿no? Tenía un montón de castillos, sí. Tenía el castillo de Peñíscola, donde el Papa Luna también estuvo bajo la protección de los Juan Fernández de Heredia, porque una curiosidad que hizo, que hay mucho jaleo con ellos, es que él obligó a todos sus descendientes que quisieran heredar las posesiones a llamarse Juan Fernández de Heredia. Con lo cual hay un lío histórico
¿vale? Por las nomenclaturas, porque todos se llaman igual. Entonces hay un poco de jaleo, pero sí que es cierto que tenía el de Jérica, el de Villel. Juan Fernández de Heredia fue capellán de Amposta y fue gran maestre de la Orden de Jerusalén. Fíjate si podía haber dedicado el castillo a la Orden de Jerusalén, sin embargo no. Prefirió dejarlo totalmente aparte y de hecho no solamente construyó el castillo, sino que al lado hay una iglesia, también en el mismo estilo gótico mediterráneo, ¿vale? Casualmente el volumen de la iglesia es espectacular, porque es la segunda iglesia en una sola nave, o sea, el segundo monumento en una sola nave que hay en el mundo en este estilo. El primero es la Catedral de Gerona y no hay ninguno más. En una sola nave con una que tenga ese volumen, que son 19 metros de ancho por 21 de alto. Claro, en una población que cuando se hizo la iglesia, la población de Mora era de 139 personas censadas. ¿Qué me dices? Sí, 139 no son personas, eso son familias. Pero multiplica familias por 6, 7, 8 que podía haber en aquel momento, familias, ponle 10 si quieres, no pasaría de 1000 personas. 1000 personas no pueden levantar esa iglesia. Para allá. Qué suerte tienen en tu pueblo de tener un alcalde como tú. Me gustó tu pueblo, me gustó el castillo y me gustas un montón tú. Pero espera, te dije si había fantasmas en ese lugar. Porque fue cárcel, fue guardia civil. ¿Y sabes a quién vamos a llevar un día? A Aldo Linares, que está por ahí. Ya verás, y Jesús va a venir y vamos a... Si te parece bien. Me parece perfecto, os espero. Vale, termina un poco la historia. Castillo y luego ¿qué pasa? Castillo Iglesia, después de repente, casualmente, a la vez que el castillo pasa... O sea, digamos que a la vez que se abre la masonería moderna que conocemos en Londres, en 1700, automáticamente los Fernández de Heredia dejan de visitar el castillo y pasa a ser, ya estaba puesto en el testamento que pasaría a ser convento de los franciscanos. Sí. Después de ese convento de los franciscanos y sufrir unos incendios que devastaron toda la biblioteca extensísima que tenía Juan Fernández de Heredia, porque además la familia era muy, muy erudita, pasó a ser cuartel en todas las guerras, tanto en las guerras carlistas como en todas, después fue cuartel de la Guardia Civil, después volvió a convertirse en cuartel militar en la Guerra Civil Española, volvió a ser cuartel de la Guardia Civil después de la Guerra Civil Española y ahora volvió sobre el año 1960 por ser propiedad del ayuntamiento. O sea, propiedad del ayuntamiento la pusieron como propiedad del ayuntamiento y en el 1972 hasta el 82 fue cuando se consolidó todo lo que es el castillo. Vale. Y ahora estamos con ello. Vale. Con toda esa historia dices que no hay fantasmas ahí. ¿Tiene que haber ahí? Debería de haber. Déjame que te ponga una musiquita. Se puede visitar, ¿no? Sí, se puede visitar todos los días. Aprovecha para pedir ayudas, porque lo estáis poniendo en valor, aprovecha. Vamos a ver, el Castillo de Mora es un castillo que en realidad, aunque está muy consolidado y mucha gente lo conoce, tienen que saber que solamente es visitable el 60%, hay un 40% que no es visitable porque está sin restaurar todavía. Es toda la parte de arriba, toda la parte que da a las torres, a las terrazas y demás. Eso tenemos ahora una pequeña aportación por el Ministerio de Cultura, que vamos a abrir en un año y medio así, abriremos ya una de las torres y una terraza, pero la verdad es que necesitamos más. Necesitamos una aportación que además vendría bien. Hay que tener en cuenta que Mora es un pueblo eminentemente turístico, que tenemos mucho movimiento y el castillo, ahora mismo tenemos casi 40.000 visitas al año, es un motor muy importante del municipio. Y además está camino de Galáctica, con lo cual se puede hacer una paradita, ir a Galáctica y lo hacemos perfecto. Forma de contacto contigo. Con el Ayuntamiento de Mora es moraderrubielos.es, es la página web. Y el Castillo de Mora es lo mismo, Castillo de Mora .es. Puedes entrar, allí se puede contactar con todas las posibilidades para hacer visitas guiadas, para hacer visitas solamente del castillo. Un sitio que merece la pena. Os pido un aplauso para él. Gracias, Arqui, por tu pasión y por lo que estás haciendo. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. Tienes un poco de todo, tienes textiles, tienes unos vestidos maravillosos de Fortuny, por ejemplo, tienes un Delfos, están los libros. Este domingo la exposición Proust y las Artes nos lleva al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Va a haber una exposición, aparte de súper interesante, pues muy divertida. No es un día cualquiera. Pepa Fernández. Este domingo el arte y la radio van de la mano. Desde las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y recuerda,
Juntos paso a paso, los domingos a las 7 de la mañana. RTV, la que quieres. Espacio en Blanco, programa especial desde Teruel, desde el Teatro Marín, con nuevos invitados que se acercan. Ya habéis escuchado la voz de Jesús Callejo. Vamos a poner la introducción, porque creo que nos va a llevar a un gabinete de curiosidades de Aragón. Con esa introducción os lo ofrecemos. Nos acompaña una de las personas que más y mejor nos revela esa parte de la historia desconocida. A su lado vamos a recorrer senderos a la búsqueda de voces ya olvidadas que trataremos de recuperar. Lo ha titulado Un gabinete de curiosidades de Aragón. Vayamos junto a él a descubrirlas. Has escuchado la introducción, te hemos preparado, ¿eh? Ya no te pido un aplauso para ti. Hemos estado en montones de aventuras. Vamos a estar dentro de 2 semanas en Córdoba. En Córdoba. Exactamente. En otra nueva aventura. En la ciudad imperial también y califal, porque ocupó uno de los sitios más privilegiados de Al-Ándalus y sobre todo fue la capital cultural por excelencia durante el medievo. Ya quisiera París o Londres en aquella época tener el esplendor que tuvo Córdoba y la biblioteca que tuvo Córdoba de 400.000 volúmenes, ni más ni menos, hasta que los quemó todos Almanzor. Pero bueno, Almanzor era lo que era. No perdía ninguna batalla, pero también era un iconoclasta. Intentó destruir toda la cultura que no tuviera que ver con Alá. Esa es otra cita que vamos a tener dentro de 2 semanas en Córdoba. Haremos otro programa especial. Te lo pregunto siempre, ¿cómo eres capaz de saber tanto? ¿De dónde te sale ese conocimiento? ¿Estás conectado con dioses, con extraterrestres o qué? Tú me lo preguntas, Miguel. Todos estamos conectados con esa energía cósmica y sobre todo con algo que se llama curiosidad. Ese es el motor que nos mueve a todos. Y cuando llevas tantos años dedicado a esto, viajando, escribiendo, haciendo entrevistas, pues está claro que al final va en tu bagaje cultural, en la mente y en el recuerdo siempre queda aquello que te apasiona. Y son datos pues que uno maneja no porque tenga más memoria que otro, sino sencillamente porque lo vives. Y cuando lo vives y lo transmites con pasión, pues hace que esa información pues tenga ese verbo que a ti te gusta tanto, que es compartir. En el fondo estamos aquí para eso, ¿no? Para aprender, para compartir y para alimentarnos sobre todo de todo lo que desconocemos, pero que en definitiva es lo que nos hace muchísimo más humanos. Y lo que me gusta es la pasión que siempre tienes. 3 minutitos antes de las noticias y luego seguimos. Gabinete de Curiosidades de Aragón. ¿Por qué? Bueno, porque acabo de sacar un libro que se titula Gabinete de Maravillas, el Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Eso no lo sabía yo. Pues ya lo sabes. Vale. No, acaba de salir hace poquito, ¿vale? Entonces es un libro donde dedico a rastrear no tanto lugares mágicos, sino objetos insólitos, objetos bizarros, objetos a veces que nos producen asombro y en otros casos hasta cierto repelús, pero que son objetos, y por supuesto todas las provincias españolas como mínimo tienen un objeto, y Aragón evidentemente está representado por las 3 provincias, como mínimo tiene un objeto, y son objetos que pueden ser desde una estatua, desde una piedra, puede ser desde una reliquia, una campana, una muñeca, pero son objetos que tienen una historia. Y esa historia está asociada a un lugar concreto, a un museo y sobre todo pues a un pensamiento mágico que el pueblo o un lugar concreto lo ha convertido en su icono, en su elemento representativo. Y bueno, por supuesto en Aragón hay unos cuantos y de ahí que dentro de ese gabinete de curiosidades de toda España lo haya centrado en esas 3 provincias y por supuesto pues tanto Zaragoza, Huesca y Teruel tiene muchísimo, tanto de lo que se puede ver en la tierra y bueno, se ha hablado mucho de los dinosaurios y de las ignitas, es un lugar... Vamos a hablar dentro de poquito otra vez sobre eso, ello, sí. Y de lo que se puede ver en relación a todos los acontecimientos sobrenaturales que han ocurrido a ciertos personajes, porque hay personajes emblemáticos, te cito uno un poco al azar, y no es demasiado conocido. Loscos es un pueblo de Teruel. ¿Loscos? Loscos, sí. Pero ¿lo conocíais?
¿Loscos? Sí, seguro que sí, los de Teruel lo tienen que conocer. Pero hay un personaje que es el que da esa personalidad genuina y sobre todo entroncada con el misterio, que era Fray Domingo Anadón. Y este fraile, pues bueno, luego estuvo muchísimo tiempo, pero además se convirtió en un fraile limosnero durante más de 40 años, una persona humilde, y bueno, como humilde, cercana, pero también sin darle mayor importancia, pues levitaba de vez en cuando, y lo más interesante... Sin darle importancia, ¿no? Y sin darle importancia, porque bueno, él lo consideraba que formaba parte de sus trances místicos. Y lo interesante, por lo que yo fui a Loscos, era por lo que llamaban la piedra de Anadón, de venerable, porque ha llegado a venerable, lo quieren convertir en beato, pero todavía no es. Y digo, ¿qué de extraño tiene esta piedra, no? Bueno, al final me la enseñaron, la tenía en su casa, pero ahora en su casa la están reconstruyendo. ¿Una piedra pequeñita? No, que va, una piedra de 150 kilos. Wow. Pero esos 150 kilos es lo que hacía cada día, es que la sacaba de su casa, la colocaba en la puerta, se sentaba, se calzaba los zapatos y luego la volvía a meter como el que no quiere la cosa. 150 kilos, yo lo intenté levantar y es imposible. O sea, al igual que él levitaba, no tenía ningún tipo de problema para levantar esa mole, esa piedra, que por eso se ha convertido también como una especie de referencia de Loscos. Yo lo comenté, digo, cuando hagan la casa museo que la quieren hacer de Anadón, pues evidentemente esa piedra que aparentemente es anodina, no tiene ningún tipo de significado, pero ¿por qué empieza a ser importante? ¿Por qué empieza a ser un objeto dentro de este gabinete de maravillas? Sencillamente porque está relacionada con un personaje santo, con un personaje humilde y con un personaje que con el que no quiere la cosa, la hacía levitar. Te quedas un ratito, ¿vale? Después de la noticia, Jesús. Vamos a hacer una pausa. Van a ser unos minutitos con nuestros compañeros de servicios informativos, con toda la actualidad de las 2 en las Islas Canarias, pero luego volvemos. Tenemos a Javier Sierra, vamos a hablar de dinosaurios y otro montón de invitados aquí especiales en este programa que estamos haciendo desde el Teatro Marín. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco. Os pido un aplauso para que se sienta que Teruel está aquí todavía.